Osgood. Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, le dice Tony Curtis a Jack Lemmon al final de Con faldas y a lo loco. El cine nos recuerda nuestras propias limitaciones. La fe nos enseña que Dios nos ama tal y como somos y nos llama a la plenitud. Bienvenidos a este espacio donde las películas dialogan con el Evangelio. Hoy en la entrevista de nuestra semana, de nuestro programa En un lugar de película, tenemos el lujo y el gozo grande de tener uno de los grandes del cine y del mundo editorial, conocidísimo en muchísimos ambientes, y tenemos con nosotros a Diego Blanco. Él es de todo, prácticamente toca todos los palos. Él es editor, él es escritor, él es productor, él es guionista, y para nosotros es una alegría muy grande. Yo siempre que le presento digo que le admiro como profesional y le aprecio y le quiero como amigo. Muy buenas, Diego, qué alegría tenerte aquí con nosotros. La alegría es mía. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y nos hubiera encantado, te estamos esperando en Toledo. Tú siempre sabes que puedes venir aquí con las puertas abiertas. Y sí, me siento siempre muy bien acogido y pronto, si Dios quiere, me tendréis por ahí, sí. Qué bien. Bueno, Diego, estamos con cine, así que esta vez nos centramos en cine, aunque te podríamos entrevistar de otras muchísimas cosas, pero bueno, nos centramos en tu faceta como productor, como director. Y la primera pregunta iría por aquí, ¿no? ¿De dónde nace esa pasión por el cine y cómo descubriste tú, como cristiano, que podías servirte también del cine para evangelizar? La pasión por el cine me viene porque soy el pequeño, yo siempre digo, soy el pequeño de 4 hermanos, y entonces he pasado mucho tiempo solo y la soledad se me hacía muy llevadera con las películas. Tú ten en cuenta que yo vengo de un momento en el que nace el VHS, o sea, yo he sido educado a los mandos de un X-Wing de Star Wars en VHS, he estado con Indiana Jones buscando la arca perdida, he viajado en el tiempo con Regreso al Futuro, he buscado un tesoro con los Goonies. Esa es mi época, esa es la época del cine mía. Entonces, eh, en fin, para mí supuso todo aquello un mundo maravilloso, ¿no? Que, como decía un filósofo que se llama Bergson, que los poetas y los novelistas nos muestran lo que está en nosotros, pero que ignorábamos porque nos faltaban las palabras, ¿no? Pues lo mismo ocurre en el cine. Yo en el cine encontré muchas cosas que me hicieron entenderme, ¿no? Que me hicieron comprenderme profundamente mis anhelos, mis deseos, etcétera. Pues lo encontrabais reflejado metafóricamente en la lucha del bien contra el mal, o como decía, ¿no? En los viajes en el tiempo, o en la búsqueda del arca perdida. Y eso para mí fue determinante para construir mi carácter, para construir mi forma de ser y para construir también lo que soy, mi trabajo. Oye, digo, los que te seguimos en tus charlas, en YouTube, muchas veces dices que el cine es un lugar de encuentro con el Evangelio, un puente de diálogo con el Evangelio. ¿Nos podrías poner así algún ejemplo concreto de alguna peli que, sin ser propiamente cristiana, pueda transmitir el mensaje del Evangelio? Hay muchísimas. Realmente podríamos hablar de un montón de pelis que podrían ayudarnos a comprender el Evangelio, que serían anuncios del Evangelio sin ser explícitamente cristianas. Se me ocurre ahora, estoy pensando, porque estoy un poco trabajando en eso ahora, trabajando un poco en Spielberg, se me ocurre E.T., por ejemplo. E.T. es una película sin quererlo ser, si quieres, ¿no? Pero casi casi explícitamente cristiana, porque tiene estos paralelos con la figura de Jesús, ¿no? De que el extraterrestre te llega del cielo, es un benefactor para la humanidad, le da sentido a la vida de un niño que sufre, luego también sufre la misma persecución, muere, resucita, y al final asciende, ¿no? Asciende y deja al cielo, dejando un mensaje de esperanza y de amor, y le dice: yo estaré contigo siempre, ¿no? Como diciendo, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y además tiene un corazón rojo, maravilloso, ¿no? Con el que hace sus prodigios. Pues, por ejemplo, E.T. es una película que me ayudó mucho, y digo me ayudó, cuando era pequeño, a comprender que mi vida diaria podía ser, podía llegar a mi vida diaria, ¿no? A mis tristezas y a mis soledades podía venir algo maravilloso del cielo
que le diese sentido, ¿no? Pues por ejemplo, esta es una de muchas, se me ocurre, en cualquier novela de superhéroes o cualquier película de, pues eso, de superhéroes de tal, pues tienen estructuras muy parecidas porque tienen este componente heroico, ¿vale? Este componente heroico que es muy cristiano, ¿no? Porque en el fondo refleja por lo que es el viaje de Jesús, la venida de Jesús para morir, resucitar y salvarnos a nosotros del dragón, ¿no? Como doncellas un poco descarriadas pues, para salvarnos del dragón. Muy bien. Hoy nos damos cuenta que hay muchísimas películas, hay mucho cine bueno, pero también hay mucho cine malo, ¿no? Y un cine explícitamente, abiertamente contrario al Evangelio. ¿Cómo crees que un cristiano debe ser crítico, ¿no?, al ver una película sin perder la capacidad de disfrutar una película? Bueno, eso es lo más importante. O sea, el cine en muchísimos casos es entretenimiento, ¿no? Y el problema del entretenimiento es que es cuando tenemos la guardia más baja. Cuando vemos algo que simplemente pensamos que es para entretenernos, es cuando los mensajes nos llegan con mayor facilidad, porque no nos ponemos defensas ante ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre buscar un poco el contenido, es decir, dónde está el bien, dónde está el mal, si se justifica el mal, si esa línea entre el bien y el mal se difumina, si los que antiguamente, los de toda la vida han sido los buenos, ahora son los malos, o mejor aún, los que toda la vida han sido los malos, ahora son los protagonistas de la película, ¿no? Como lo estamos viendo, pues yo qué sé, los vampiros, las brujas, etcétera, han ocupado el lugar de protagonistas que antiguamente tenían los héroes o las heroínas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mantener una mentalidad crítica, sobre todo y ante todo, ante las cosas que aparentemente solo son entretenimiento. Porque, como decía, pues ahí es donde tenemos la guardia más baja, donde no, llegamos a casa, ponemos la televisión o Netflix o lo que sea, nos descalzamos y ponemos los pies encima de la mesilla y ahí es posible que nos puedan adoctrinar de una manera más fácil, ¿no? Que cuando estamos en otra posición ya más dispuestos a ser críticos, ¿no? o más beligerantes. Entonces yo no bajaría nunca la guardia en este sentido. Y sobre todo a nivel de contenido, como te decía, es muy importante el bien y el mal. Las historias siempre van del bien y el mal, de intención y obstáculo, y cuando nos cambian eso, es muy fácil que nos metan un gol. Respecto a esto último que decías, Diego, ¿por qué crees que el cine es un arma, podríamos decir, tan poderosa actualmente para lo nuestro, para transmitir el Evangelio, para hablar de Dios, por encima a lo mejor de otros medios que hace unos años o hace quizá unos siglos, ¿no?, pues tenían más poder, ¿no?, la palabra, la letra? ¿Qué te parece? Bueno, pues porque el cine, decía Tarkovsky, un director de cine, ¿no? Soviético, ruso, decía que el cine es el arte total. ¿Por qué? Porque el cine incluye la música, incluye la literatura, incluye la pintura, incluye, ¿no?, todas las artes. Entonces, el cine es el arte total. Por tanto, es el que vengas de donde vengas, es muy posible que te enganche y que te guste, ¿no? Además, en una cultura como la actual, que estamos viviendo una cultura muy audiovisual, muy completamente audiovisual, todo es imágenes, ¿no? Imágenes y sonido. Entonces, es muy accesible, el cine es muy accesible, entonces refleja, como arte total que es, refleja muy bien la necesidad que tenemos los seres humanos de las historias, de la narrativa. Nosotros nos entendemos a nosotros mismos con historias. Es muy importante para el ser humano las historias, porque nos entendemos así, con historias. Entonces, ahora mismo es muy difícil que un chaval lea. Los chicos leen poquísimo. Es más complicado, por ejemplo, acceder al teatro, pues es más complicado porque es más caro, etcétera. Sin embargo, la narrativa audiovisual es ubicua, está en todas partes y con esta capacidad de ser arte total, es muy capaz de transmitir, ¿no?, el mensaje que toca el corazón humano, ¿no? Entonces es muy plástico, es la forma más sencilla y que más nos impacta, que más nos emociona, porque el cine va de emocionar fundamentalmente, ¿no? Entonces, mm, entender esto, entender la capacidad que tiene para poder tocar el corazón humano, como decía, ¿no?, San Juan de la Cruz, es una especie de toque de sustancia, ¿no? El cine puede hacer este toque de sustancia, que te sientas profundamente conmovido ante una imagen, con una música adecuada, con un color adecuado, con una fotografía adecuada, y puede tocarte el corazón de una manera que te puede hacer incluso cambiar tu forma de ver las cosas o sentirte profundamente ayudado. Es el equivalente
ahora mismo el cine es el equivalente a la tragedia griega, ¿no? Decía Aristóteles, decía que la tragedia tenía el poder de perdonar los pecados del espectador por medio de la catarsis, ¿no? La tragedia era una cosa profundamente religiosa. Pues yo creo que el cine tiene esta capacidad también de tocar el corazón humano, provocar una catarsis y no sé si perdonar esos pecados, pero desde luego poder hacernos que nos podamos ver dentro y poder provocar incluso un cambio en las personas. Oye, digo, ¿y siempre te has sentido con mucha libertad a la hora de hacer todo lo que has hecho, ¿no? Y has hecho siempre, quiero decir, siempre has hecho lo que has querido, pero ¿te queda algo por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Especialmente pues, en este campo, ¿no? Del cine, de la producción, y en concreto, a lo mejor algo sobre la fe, no sé, ¿qué te gustaría hacer o qué proyecto, algún proyecto ambicioso, ¿no? que tengas entre manos? Sí, la verdad es que estoy ahora mismo con un proyecto que me hace mucha ilusión. O sea, ¿qué me queda por hacer? Bueno, yo siento que me queda por hacer un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Pero una de ellas, que es, estamos trabajando, precisamente estamos ya trabajando en serio en ella, es la adaptación al cine de animación, en este caso de mis libros del Club del Fuego Secreto, que son 7 libros para jóvenes, que son una aventura, son una parábola, ¿no? Del combate que los jóvenes llevan ahora, ¿no? Contra la oscuridad, contra las tinieblas, que están buscados, diseñados para dar esperanza a los chavales y que tienen este trasfondo también espiritual o cristiano. Pues estamos trabajando ahora para adaptarla al cine de animación. Entonces, si Dios quiere, en 2026 ya tendremos toda la animática, es aquí una especie de guión en movimiento, ¿no? Y ya tenemos el guión hecho y me he tenido que adaptar a mí mismo, que es una cosa muy difícil, porque tengo que traicionarme también. Pero tenemos todo el guión y a finales del año que viene pues tenemos toda la animática dispuesta a, bueno, pues a ser ya dibujada en pleno. Así que nada, si hay algún posible inversor que nos vea, estaremos encantados de que nos ayude con esta guerra, porque es muy difícil, pero además está siendo muy bonita. Lo estamos haciendo en 2D en un momento en que hasta Disney está volviendo al 2D, están abandonando paulatinamente ese 3D, y lo estamos haciendo 100% humano, sin apoyarnos en ninguna inteligencia artificial, lo cual es un reto todavía, pues bueno, pues un poquito más artesanal y un poquito más interesante, pero que está diseñado para llegar a los chavales, que les toque el corazón. Como decía Capra decía que todas sus películas estaban hechas para hacer que el espectador sintiese que Dios le ama. Pues este es el objetivo no pequeño de este proyecto que tenemos ahora entre manos del Club de Fuego Secreto, pues hacer que los chavales, viendo la película, se lo pasen muy bien y vivan una gran aventura, pero que sientan que Dios les ama. Lujazo y qué ganas de verlo, vamos. Aprovecha, nada, tenemos un par de minutos, pero muchos padres y mucha gente que nos ve que están desesperados porque muchas veces no saben qué hacer con sus hijos. Habla un momentín, es que tu saga es brutal, es buenísima, ¿no? De cara a los padres, hazte publicidad al menos de esta saga que me parece que es fantástica y que muchos padres no conocen. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, hombre, de hacerme publicidad. Bueno, pues el Club del Fuego Secreto son 7 libros para jóvenes a partir de 10 años. Van creciendo los libros con los lectores, ¿no? Y entonces es una historia en la que tres profesores misteriosos reclutan a un grupo de pobrecillos, de pringados, ¿no? De jóvenes así, pringadillos y tal, los reclutan para encontrar el fuego secreto, ¿no? Y devolverlo a la humanidad. Estos 3 profesores misteriosos que los reclutan son Tolkien, Chesterton y Lewis, y les van a entrenar y les van a ayudar para aprender a luchar contra los malos, el malo es el maestro de mentiras, y sus secuaces son los oscuros, que son los que están haciendo que caiga una gran epidemia de oscuridad, ¿no? De tristeza y de ansiedad en el mundo. Pues estos pobrecillos con sus defectos y sus problemas, que simbolizamos en la espada de madera que llevan ellos, con sus espadas de madera van a enfrentarse a los oscuros y van a vivir un montón de aventuras, que también es una aventura muy literaria, porque van a pasar por muchísimos eh, estadios diferentes de la literatura, van a pasar por la fantasía, la ciencia ficción, van a pasar un poquito por el terror, por las novelas de misterio, de asesinatos y tal. Y la verdad es que estoy muy contento porque hay un montón de colegios que nos están leyendo, los chicos tienen
le están dando una respuesta súper bonita y bueno, tanto es así pues, que nos hemos lanzado a adaptarlo al cine, ¿no? O sea que, vamos, yo lo recomiendo a todos, literatura segura, que no nos vamos a meter un gol donde los malos son malos y los buenos hacen lo que pueden, ¿no? Básicamente. Yo también Eso es. lo recomiendo muchísimo. Decíamos antes, hay mucho malo, pero también cada vez hay más bueno y muy bueno. Así que lo que hay que hacer es buscarlo, encontrarlo y dárselo también a nuestros chavales, porque si nos vamos a lo fácil, que muchas veces es quitárnoslo del medio y darles algo que les gusta, pero hay que también educarles y formarles a los chavales a que aprendan a leer cosas buenas, a ver cosas buenas, y eso forma parte también de nuestra labor, ¿no?, de educadores. Así que, bueno, y todo lo que encontréis de Diego es bueno, muy bueno. Así que a YouTube, vosotros solamente tenéis que poner Diego Blanco, conferencias de lo que sea, que no os vais a arrepentir, vais a recibir una formación buena y además os va a encantar, ¿no?, porque es un grandísimo comunicador. Muchísimas gracias, Diego, qué alegría, ganas de verte, de darte un abrazo fuerte, de vernos por aquí por Toledo. Si vienes por Toledo es porque vienes a cosas buenas, así que... Muchas gracias a ti por invitarme, Joaquín, gracias, y toda la suerte con el programa y que vaya muy bien, que estás haciendo una labor buenísima. Venga, un abrazo grande, Diego. Un abrazo. Esta semana comentamos Belfast. Es una película de noviembre de 2021 que se estrenó, es de nacionalidad británica y está dirigida y escrita por Kenneth Branagh, un actor muy conocido y director también. El reparto pues está fundamentalmente Judi Dench, que es una actriz magnífica, británica, aunque no es la protagonista. Es una película autobiográfica. En el confinamiento, Kenneth Branagh escribió el guión de esta película como homenaje a su familia. Él es irlandés, de Irlanda del Norte, original de Belfast, pero es de familia protestante. El protagonista es Buddy, que es, digamos, el alter ego de Kenneth Branagh, es un niño de 9 años que vive en la Belfast de 1969, donde la violencia callejera entre católicos y protestantes está en su punto álgido. El papel de su madre es fundamental, aunque no es un papel que tiene muchísimos diálogos. Su padre trabaja en Inglaterra y es un padre, digamos, ausente físicamente, pero no ausente emocionalmente. La familia de Buddy tiene una buenísima relación con sus vecinos católicos. Buddy juega con ellos, van juntos al colegio, está enamorado de una compañera católica. Para Buddy los pilares importantes y fundamentales de su vida son la familia, la religión y el cine. Branagh tiene, respecto a al papel de los padres, unas escenas magníficas donde se ve muy bien la complementariedad entre el hombre y la mujer. A la madre y al padre se le representa como auténticos héroes respecto a su hijo. La madre es una mujer muy sacrificada, digamos que es la que tiene la visión más práctica de la vida. Ella es la responsable de la educación de sus hijos, ya que su marido está fuera. Sin embargo, siempre va a contar con él. Habla con él por teléfono a diario y entre los dos intentan solucionar los problemas que van surgiendo en su vida familiar. Son personas que tienen en ese momento unas dificultades económicas importantes por malas decisiones de él, pero ella no tira la toalla. Ella quiere salvar su matrimonio y quiere salvar su familia, y él también. Entonces, a pesar de todas las dificultades, pues este matrimonio va a buscar en todo momento la unidad y lo mejor para los demás. Ambos se aman, ambos se respetan. Y luego hay otro par de personajes maravillosos que son los abuelos, son los padres de él. El abuelo es un filósofo de andar por casa. Es un hombre que aconseja a su nieto mientras le enseña matemáticas, y la abuela es abuela, que te da dinero detrás de tus padres para que no se enteren y que da consejos muy sabios, una mujer muy sabia. Todos ellos están, digamos que están aglutinados, los abuelos con los padres, con los hijos. Buddy tiene un hermano mayor, adolescente, y su madre se va
a quedar embarazada. Entonces, bueno, pues serán 3 hermanos, y la disyuntiva de la película principal es que el padre, cuando ve la situación de violencia en la que están viviendo, pues lo que hace es intentar convencer a su mujer de irse a vivir a Inglaterra. Esto para ella es durísimo, porque ella no quiere dejar su familia, sus vecinos, y bueno, le cuesta. Sin embargo, se respetan, es decir, los dos lo hablan con sus hijos, y entonces las decisiones que tienen que tomar las van a escoger los dos, poniéndose de acuerdo. Por otra parte, el tema de la religión aparece, bueno, digamos que aparece en la película de una manera transversal, o sea, se simplifica la cosa diciendo que es un conflicto entre protestantes y católicos, cuando, bueno, el tema era político también y bastante más complejo, pero como la película está narrada desde el punto de vista del niño, pues él dice que esto es un tema de católicos y protestantes. Es un niño que, a pesar de que es verdad que Kenneth Branagh representa el pastor protestante al que ellos van, o sea, de la iglesia a los que ellos van los domingos, es un hombre muy histriónico y demasiado agresivo en su manera de hablar. Sin embargo, el niño, lo que hace es tomar o escuchar las palabras que dice, de manera que en las decisiones que va a tomar, como niño de 9 años que es, que para él son muy importantes, para nosotros no lo serían tanto, sería si escoge el buen camino y está yendo por él, o el camino erróneo. Es una película absolutamente opuesta a Historia de un matrimonio. En este caso, todo el mundo participa para que este proyecto de vida en común no se destruya. Por supuestísimo, la trascendencia es muy importante, por lo tanto tenemos a alguien que nos ayude. En el caso nuestro, de los católicos, los matrimonios, sabemos que tenemos la gracia del sacramento y que Jesucristo nos va a ayudar siempre que se lo pidamos. Es una película muy bonita, y entonces tiene un punto justo en el que narra, por una parte, la realidad de lo que ocurre en esos años, de Irlanda del Norte, pero por otra parte tiene la visión de un niño que es muy tierna. Os aconsejo que veáis las caras del actor que interpreta al niño cuando mira a sus padres, con qué ilusión, con qué alegría, les mira admirándoles, y esto me parece muy importante para los hijos, que admiren a sus padres. Y también os aconsejo la banda sonora de Van Morrison, que también es norirlandés, que es maravillosa. Muy buenas tardes, queridos telespectadores de Canal Diocesano. Continuamos hoy con otra banda sonora de película súper famosa y de compositor y cineasta también muy conocido, y nos vamos muy atrás en el tiempo, hasta el año 1931. En este año estrena su película Charles Chaplin, que se llama Tiempos modernos. Charles Chaplin nace en 1889, muere en 1977, y es actor, compositor, director, productor, es decir, se ocupa de todo lo relacionado con la película. Charles Chaplin solo hizo cine mudo hasta el año 1941 con su película El gran dictador. Hoy vamos a ver la película Tiempos modernos. En esta película se narra la situación de la clase obrera norteamericana después de la Gran Depresión, del crack del 29, y cómo el trabajo en cadena en las fábricas deshumaniza al trabajador, le priva totalmente de cualquier iniciativa creativa y le convierte en una pieza más de la maquinaria. Vamos a ver la famosa escena del trabajo en la fábrica y cómo la música está apoyando todo el tiempo, la propia música de Charles Chaplin está apoyando todo lo que ocurre en la escena. Ponemos la escena. Atención, capataz, acuda al banco 5. Estamos viendo el trabajo en cadena. Lo único que hace el trabajador es apretar tuercas, con un ritmo muy rápido. La música tiene un tempo rápido, tiene unas notas muy cortas y está dando esa sensación de fatiga, de prisa. En cuanto se pierde una tuerca hay que volver atrás, se frena la producción y eso puede originar el despido. No olvidemos que estamos en el crack del 29, muchísimo desempleo, muchísima pobreza. Aquí tenemos al genial Charlotte,
que todavía, casi 100 años después, nos arranca una sonrisa. La música sigue su ritmo frenético, al igual que la producción en cadena. Hay que parar la maquinaria, ha habido un descuido, hay una pelea y la música se convierte en algo siniestro porque hay violencia, hay un jefe que oprime al trabajador, hay pelea, la máquina se reactiva y la música pues todavía no vuelve. Sección 5, aumente velocidad, 4-7. Bien, hay que aumentar la velocidad, la producción se está deteniendo y la música lo va a reflejar perfectamente. Vamos a ver cómo el tempo de la música va acelerándose. Un poco de relevo, vemos los efectos que tiene en el trabajador, este trabajo deshumanizado, empieza a pasar factura tanto psicológica como fisiológicamente. Continúa el ritmo frenético. Vemos que el tempo es más rápido todavía. Se acelera el tempo, sube el tono al agudo, esto se llama una progresión melódica al agudo. Bien, la música sube hasta que vemos que la maquinaria se traga al trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Bien, aquí tenemos una escena en la que Charlotte, si podemos parar ahí, Charlotte ha quedado inmerso en la maquinaria, en el engranaje, parece el engranaje de un reloj, y la música que estamos oyendo pues ya no son instrumentos musicales, sino son como relojes. Es decir, que Charlie Chaplin también está metiendo la música apropiada de la imagen. Podemos seguir. En ese breve corte vemos que la música también ha cambiado, el jefe vuelve a poner la maquinaria en marcha y cuando sale la escena del jefe, pues una música siniestra para decir el jefe es alguien negativo, ¿no? Seguimos. Música ascendente, Charlie Chaplin va subiendo por el engranaje y vuelve a la cinta transportadora. Seguimos. Paramos otro momentito porque en esta escena hay un cambio total de música, ya no es esa música frenética que nos lleva a la angustia, a la rapidez, y vamos a oír música de danza. En concreto vamos a oír un ritmo ternario de vals porque el trabajador ya está trastornado y se va a poner a hacer locuras, lo vais a ver, y va a ir como bailando de manera que la música pues apoya la escena una vez más. Para el que quiera saber cómo terminan las aventuras de este desdichado trabajador de la Gran Depresión norteamericana, pues tiene que ver la película, merece la pena, es un clásico. Y como anécdota final, decir que esta película se estrenó en 1931 y 4 años después del inicio del cine sonoro, con la película El cantor de jazz, ya se empieza a implementar pues, una serie de métodos para meter sonido en el cine. Charles Chaplin siempre habló en contra del sonido en el cine porque dijo que eso no era verdadero arte. Hasta la semana que viene. En esta sección del programa no solo vamos a hablar de películas, sino también de series. Y no solo vamos a hacer recomendaciones, sino también advertencias que os puedan dar algo de luz sobre películas o series de actualidad. Hoy vamos a hablar de la serie absolutamente de moda entre nuestros adolescentes, Miércoles.
serie Miércoles ha conseguido un gran impacto entre el público adolescente y juvenil, gracias a su estética, una estética oscura, y a su humor ácido, y una protagonista absolutamente carismática. Sin embargo, desde la fe cristiana conviene hacer una lectura crítica. En primer lugar, la serie convierte la muerte, el dolor, lo macabro en elementos atractivos y casi cómicos. Esto puede banalizar realidades profundas que desde la fe se miran con respeto y esperanza en la vida eterna. La fascinación por lo lúgubre puede acabar normalizando una cultura de la oscuridad en lugar de abrir el corazón a la luz. En segundo lugar, la protagonista encarna un individualismo extremo en el que la autosuficiencia, el sarcasmo y la frialdad emocional pueden llegar a parecer virtudes. La visión cristiana, en cambio, invita a descubrir que el amor, la vulnerabilidad y la entrega a los demás es lo que realmente da sentido a la vida. Otro aspecto preocupante es la manipulación del tema de la brujería y de lo sobrenatural. En lugar de plantear una búsqueda auténtica del misterio o de lo trascendente, se ofrece un imaginario ambiguo que mezcla la magia, el ocultismo, los poderes sobrenaturales sin referencia alguna a Dios, lo cual puede llevar a una confusión espiritual, sobre todo en nuestros adolescentes. En definitiva, aunque Miércoles tenga virtudes técnicas y logre captar la atención de muchos jóvenes, desde una mirada cristiana transmite una visión del mundo marcada por la oscuridad, la ironía y el egocentrismo, que está muy lejos del horizonte de la luz, de la alegría y de la esperanza que propone el Evangelio. Nos han intentado vender una especie de versión de Harry Potter en plan gótico, pero es un caramelo envenenado con el que hay que tener mucho cuidado. Cuando alguno de vosotros me pregunta, oye, ¿y por qué no dejar ver a mis hijos, por qué no dejarles ver esta serie? Les digo, pues mira, por la misma manera que no les dejas celebrar Halloween. Lo dicho, tengamos cuidado y protejamos a nuestros menores de esta cultura de la oscuridad y la muerte tan contraria de los valores del Evangelio.